Fue un embarazo muy deseado. ¿Cómo descubrís que algo no anda bien en el embarazo? Lo que la doctora me dijo fue, te voy a revisar de nuevo. Yo me asusté porque le vi la cara como un poquito, algo no anda bien. Pero no hay solo eso. El feto viene sin hueso nasal. O sea, teníamos la translucencia nucal aumentada. Venía sin el huesito nasal. El cordón umbilical debería tener 2 arterias y una vena. El de la bebé solo tenía una arteria y una vena. Y lo que él me decía es que no iba a alimentarse bien, no iba a crecer bien, que no había forma de cambiar eso porque el cordón umbilical se forma en el primer trimestre y yo ya lo había pasado el primer trimestre. Que los riesgos para tener síndrome de Down eran más de 1 en 4. Para tener síndrome de Edwards y de Patau era 1 en 14. Yo no conocía esos otros síndromes, pero él me dijo que son síndromes que no son compatibles con la vida. En mi opinión, en 2 semanas probablemente ya se dé la muerte fetal. Cuando ella me dijo eso, obviamente me dolió. ¿Abrazabas esa esperanza o te preparabas para esa desilusión? ¿Qué era lo que pasaba por tu mente y la de tu esposo? Mira, por la de Emmanuel, él me lo ha dicho que lo que pasaba era, ¿qué hago yo si perdemos el bebé? ¿Qué hago con Johanna? No entender por qué. Y le empezaba a pedir un milagro. Y en medio de eso, yo sentí que el Señor me dijo, ya no me pidas más por el bebé. Y qué duro fue y suave. Yo le dije, yo no voy a meter manos donde Dios puede hacer un milagro. Eso es 180 Podcast con Gabriela Benedit. Este podcast llega a ti gracias a HD Audiovisuales Nicaragua. Bienvenidos a un episodio más. Este es un espacio creado para compartir vivencias, motivación, testimonios, fe, entrevistas y mucho más. Empezamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de 180 Podcast. Les saluda Gabriela Benedit. Gracias por estarnos sintonizando acá en Radio Activa. Siempre estamos ahí miércoles y sábados a partir de las 8 de la noche. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en Spotify y también en todas nuestras redes sociales. Hoy estoy súper contenta y feliz de llevarles un nuevo contenido a todos ustedes. Les comento y les adelanto que es un contenido muy enfocado para la fe. Si estás buscando un milagro, si estás triste porque algo no se ha dado y te parece imposible, este episodio es para vos. Así que esperamos en Dios que pueda ser de mucha bendición para todos ustedes. Y quiero darle la bienvenida a Johanna. ¿Cómo está Johanna? Hola Gaby, estoy muy emocionada, me siento... Es una mezcla de emociones el que tengo. Y ahorita que estabas hablando, me acordé cuando estábamos hablando en tu sala sobre lo que estaba pasando y me acuerdo que me dijiste, tenemos que hacer un podcast sobre esto. Y entonces, mira, ahora ya estamos aquí sentadas. Y ese día te dije, recuerdo, y ese podcast te dije se va a llamar El Milagro de Ethel. Es súper raro que yo tenga un nombre para el podcast, pero este en particular sí tiene un nombre desde mucho antes. Para quienes no te conocen, presentate un poquito de quién sos vos. Bueno, mi nombre es Johanna Mendoza, tengo actualmente 31 años y voy a hablar de mi emprendimiento porque es a lo que más me dedico. ¿Sos artista? Sí, me encanta pintar, me encanta dibujar y mi emprendimiento se llama Chesed Art y yo lo describo como arte y talleres con propósito. La mayoría de los grupos son con mujeres. Yo siento que el Señor me hizo un llamado a... O sea, yo ya tenía el emprendimiento, pero cuando yo le dije al Señor, te entrego este emprendimiento a vos, Él ya me hizo un llamado claro hacia dónde tenía que llevar el emprendimiento y era en su mayoría a las mujeres. Entonces yo hago tardes de pintura, donde las mujeres llegan a relajarse, a tener paz. Yo les comparto de mi fe, tal vez no de una manera tan explícita, pero sí les comparto de mi fe, del amor de Dios. Mientras pintamos, nos relajamos, nos divertimos. Me encanta. Y en esos espacios, aparte de tu trabajo, porque es como un complemento de lo que haces profesionalmente, ¿cuándo sentís ese llamado para poder unir a mujeres? Porque no solamente es pintar, también, antes de que lleguemos a la historia de Ethel, me encantaría que me compartieras de qué manera has venido siendo un instrumento de Dios, impactando a vidas. ¿Qué tipo de mujeres han llegado? ¿Cuál ha sido la experiencia? ¿Cuáles han sido esos testimonios como que más te han impactado? Bueno, te comento, esa pregunta me encanta
porque creo que es importante tener claro cuándo fue que todo empezó, ¿verdad? Yo empecé haciendo el taller en un cumpleaños de mi hijo, porque me dan miedo los payasos. Y mi hijo me pidió un payaso, entonces yo le propuse a él, en vez de un payaso, hacerle una tarde de pintura con sus invitados. Fue un éxito, cuando lo hice me encantó, dije, podría hacer esto, pero lo empecé a hacer con mis amigas y me encantó la energía de solo mujeres en el grupo. Lo empecé haciendo en mi casa, ya luego toqué puertas y una de las cafeterías abrió las puertas de su espacio para hacer los talleres y empecé haciéndolos en enero del 2023. A ver, sí, en enero del 2024. Empecé haciéndolo ya oficial, subiendo la información en mis páginas. Pero en marzo de ese año, yo dije, ya es momento de salir de mi casa, ya necesito crecer, y ahí fue donde busqué las cafeterías. Y yo le dije al Señor, tengo miedo de ya que vengan más personas que no sean mis amigas solamente, como que ya abrirme a un público más grande. Entonces yo me acuerdo que oré y le dije, Señor, te entrego mi emprendimiento, no sé, no tengo una guía, no sé cómo hacerlo. Y me acuerdo que estaba orando en la empresa y el Señor puso en mi corazón que esos primeros talleres que hiciera fuera de la casa se llamaran Mujer Virtuosa. Y yo tengo ya una edición de Mujer Virtuosa que es súper enfocada en la fe. Entonces yo dije, le voy a poner Mujer Virtuosa. Y ese mes que yo decidí salir de la casa, hice 3 talleres seguidos de Mujer Virtuosa, los 3 se llenaron. Yo estaba haciendo solo uno al mes o uno cada 2 meses y hice 3 talleres en un mes. Entonces yo sentí una confirmación de parte del Señor de que eso era lo que Él quería que yo hiciera. ¿Y qué te cuento? Mira, yo en los talleres comparto unas tarjetitas que dicen, permitime orar por vos. Entonces, antes de empezar, yo les digo a las chicas, me gustaría que escribas una petición porque yo quiero orar por vos. No tenés que poner tu nombre, es opcional. Y yo, Gaby, cuando ya salgo del taller y voy en el vehículo, empiezo a leer las tarjetitas y me ha impactado tanto saber que a los talleres llegan mujeres que están lidiando con depresión. He tenido tarjetitas que dicen, ora por mí porque he intentado quitarme la vida. He tenido tarjetitas que dicen, ora por mí porque me siento sola. O sea, tantas cosas que vos mirás en las fotos y en los videos a un grupo de mujeres pintando felices y no te imaginas la batalla que están lidiando, no te imaginas la razón por la que están ahí sentadas, porque no es solo por entretenerse, sino que están tratando de callar el ruido que tienen en su mente y en su corazón. Y estos espacios, gracias a Dios, le han ayudado a disfrutar un poquito, ¿verdad? Y me han permitido a mí orar por ellas y para mí es una gran bendición poder hacer eso. Claro, y en este sentido no hay una mención de tenés que ser de alguna religión para asistir o simplemente es una invitación abierta a todo público, mujeres que puedan asistir y te has dado cuenta que ha ido mucho más allá de lo que solamente es pintar, sino que a su alma, o sea, pueden liberarse. ¿Cómo salen al final? ¿Qué testimonio has tenido luego de que puedan, también imagino que conversan, comparten y oran y también hacen la actividad de la pintura? Sí, bueno, mira, he tenido la bendición que ahora tengo amigas que las conocí en los talleres. Sí, qué bonito. Tengo amigas que ya, tengo una en particular que la conocí en un taller, así que fue un taller en colaboración con otra marca. Nos hicimos tan amigas, yo fui a su boda, a su baby shower, o sea, ya hay una amistad tan linda. Entonces siento que eso es algo precioso que me han dejado los talleres. Y en cuanto a los testimonios, incluso ella, o sea, voy a usar a ella de ejemplo, ella sabe quién es, si está viendo esto va a saber que es ella. Ella estaba lidiando con ansiedad. Cuando ella fue a mi taller fue porque estaba lidiando con mucha ansiedad y ella constantemente me lo dice, tus talleres me ayudaron a salir de esa ansiedad. Yo me sentía ansiosa, su prometido estaba fuera del país, entonces ella se sentía sola y siento que eso le ayudaron los talleres en eso. Hace poco también me escribió una muchacha, ella es doctora, y fue al primer taller que hice en el 2025, este año, que se llamaba Volviendo mi corazón a Jesús. Yo le di unos papelitos que decía, no recuerdo muy bien, pero decía, en Dios todo tiene un propósito. Y ella me envió un mensaje un día de esto, imagínate, ese taller fue en enero. Ella me dijo, quiero agradecerte porque ese papelito que me diste parece un mensaje sencillo, pero yo lo tengo puesto en mi escritorio, en la clínica, y muchas pacientes que ven, cuando lo leen, les da esperanza. Qué bonito. Entonces, Gaby, en esos detalles tan chiquitos, no soy yo. Exacto. Dios, sí, sí, el sí. Señor, esos mensajes tan chiquitos que uno dice, es un papelito. Ya esta muchacha me dijo, le ha dado esperanza a muchas de las pacientes que vienen a visitarme.
Entonces, eso para mí es un testimonio grande. El hecho de haber hecho conexiones con mujeres que yo sé que necesitan hablar con alguien y en estos espacios lo encuentran. Y yo siempre les digo, muchachas, yo paso pegada a mi celular, estoy a un mensaje de distancia. Si quieres hablar con alguien, platiquemos, salgamos a tomar un café. ¿Sabes por qué? Porque todos lidiamos una batalla fuerte. Y si yo estoy cerca de una persona que está lidiando una batalla, yo quiero hacer todo lo que esté en mis manos por apoyarla, porque siento que a eso también nos mandó el Señor. Definitivamente concuerdo con vos. La verdad que tenemos que ser luz. Si yo estoy en una posición en la que te puedo ayudar, te puedo escuchar, ¿por qué no hacerlo? Y me pasó una vez en un evento en el que estuve compartiendo unas tarjetas de hilos de luz. Esas tarjetas siempre llevan como una frase y va respaldado de un versículo de la Biblia. Hubo gente que se me puso a llorar cuando lo leía y uno a veces puede menospreciar ese tipo de detalles que vos decís, no creo que le ayude. O sea, es algo pues normal, pero no sabes hasta cuándo puede impactar cada vida o esa frase o esa palabra de aliento, esa palabra de motivación, esa palabra de fe puede ayudar a la otra persona que está del otro lado, que siempre hay batallas, como decís vos. Yendo más ahora a la parte del milagro de tu vida, el milagro más grande que puede haber en tu familia en este momento, que es algo que creo que ni vos lo terminás de creer aún. Y recuerdo que hace un tiempo estuvimos platicando y mientras vos me conversabas acerca de esto, yo dije realmente sí, o sea, hay que hacer un podcast. ¿Por qué? Porque estos espacios y este tipo de contenido te llena de esperanza, llena tu corazón de fe. Hay muchas cosas que a veces lastimosamente no se dan y Dios en su absoluta soberanía, sí, a veces se da, a veces no, y en este caso hay que compartir esas buenas noticias o esas noticias esperanzadoras. No sabemos cuántas madres nos van a ver o cuántos padres, así que me encantaría que comenzáramos cómo empieza la historia de Ethel, cómo llega a tu vida y en qué momento ustedes son una familia de 3. ¿En qué momento ustedes dicen queremos un cuarto hijo? Bueno, yo desde siempre leo a mi esposo, si yo pudiera tendría 10 hijos, o sea, a mí me encanta tener bebés. Ya vamos a cumplir en enero 11 años de casados, tenemos un niño de 6 años ya. Siempre decíamos cuando el niño tenga unos 3 años buscamos el segundo, pero queríamos disfrutarlo más. Sí fue planeado, los 2 embarazos han sido planeados, entonces cuando ya dijimos vamos a buscar al segundo bebé, ya estamos listos. La verdad que ya se dio, ¿verdad? O sea, en tiempo y forma como nosotros lo queríamos. Estábamos muy felices, muy emocionados. Yo recuerdo, Gaby, que por traumas personales, por cosas personales, yo siempre decía, no quiero tener una niña, me daba mucho miedo, como te digo, por traumas no resueltos. Pero luego cuando yo ya entregué esto al Señor, yo le decía, Señor, perdóname por las veces que yo te dije que no quería una hija. Yo te quiero pedir que me concedas, por favor, tener una niña. Yo quiero una bebé, una niña. Y cuando salí embarazada, me hacía mucha ilusión tener a la niña. Entonces recuerdo que los 2 nos emocionamos. Me acuerdo bien cuando le dije a Emmanuel que estaba embarazada porque ese fue el primer día que el pastor de la iglesia le pidió que llevara el mensaje. Entonces yo dije, qué bonito, un día muy especial para él. Le voy a dar también la noticia de que estoy embarazada. Nos fuimos a comer fritanga con un grupo de amigos y le hice una cartita que decía, papá, me siento muy orgulloso de vos, aunque todavía estoy formándome en el vientre de mi mamá, ya te amo. Y él lo leyó y no lo había entendido y después me quedé viendo y se alegró muchísimo. Entonces fue un embarazo muy deseado, un embarazo que nos llenó de mucha ilusión, pero no sabíamos todo lo que nos lo que se venía. Sí, nosotros en la iglesia tenemos la oportunidad de llevar un ministerio que se llama Fe Firme y nunca nos imaginamos que nos iba a tocar, o sea, realmente, ¿cómo te digo? Llevar bien el nombre del ministerio. O sea, no sabíamos que nos iba a tocar defender el nombre del ministerio en carne propia. O sea, tuvimos que mantener una fe firme en todo el proceso. Imagínate. ¿Y cómo
descubrís que algo no anda bien en el embarazo, porque tenés la noticia que estás embarazada, hay que esperar cierto tiempo para que ese bebé comience a crecer y exámenes que se hacen, pero a ciencia cierta, la verdad que las primeras semanas no sabes cómo está. ¿A las cuántas semanas o al cuánto tiempo de haberte dado cuenta que estaba embarazada, sabes que algo no anda bien? Mira, el primer ultrasonido que me hice en la parte privada, me dio un susto pequeño porque la doctora dijo, no ha bajado, tenemos que esperar para ver si no es un embarazo ectópico. Yo me asusté un montón porque ya sabía lo que era, pero dije, tal vez me di cuenta muy temprano. Luego, el primer ultrasonido que ya me hice yo en el Hospital del Seguro, tenía como 10 semanas y media, 10 semanas y media, y lo que la doctora me dijo fue, te voy a revisar de nuevo. Yo me asusté porque le vi la cara como un poquito, algo no anda bien, entonces le digo, ¿está todo bien? Su respuesta fue, es que miro un poquito aumentada la translucencia nucal, entonces necesito hacer el ultrasonido de otra forma para asegurarme que realmente es líquido o si lo que estoy viendo es como el cuerpecito del bebé. Sucede que cuando ella viene y me hace el ultrasonido de la otra forma, que ya es como que veo un poquito más claro cómo está todo, ella me dice, fíjate que sí, no es el bebé, sino que es la translucencia nucal. Está aumentada. Y yo, o sea, en mi vida yo había escuchado ese término, entonces yo le digo, discúlpeme doctora, no entiendo nada de lo que me está diciendo, explíqueme qué es la translucencia nucal. Y ella me explicó que es líquido que se les acumula a los niños en la parte de la nuca, pero que hay un máximo, que si pasaba de 3 ml, no sé cómo es la verdad, como que si pasaba de 3 ya era un riesgo y que tenía que verme un materno fetal. Entonces yo le digo, pero ¿riesgo de qué? Y ella me dijo, tiene que verte un materno fetal porque los niños que tienen síndrome de Down son los que presentan translucencia nucal aumentada. No te asustes porque no todos los que tienen translucencia nucal aumentada tienen síndrome de Down, pero hay que darle seguimiento. Yo no me quedé con eso porque me dijeron, tenemos que verlo a la semana 14 para ver cómo se desarrolla, tal vez se absorbe. Yo no me aguanté. A la semana de esa cita me fui a un doctor al privado y quería ver qué es lo que pasaba. Cuando yo fui donde ese doctor, y te voy a dar este dato porque es relevante, yo fui donde ese doctor un viernes. Al día siguiente, sábado, yo tenía uno de mis talleres. Entonces yo ese viernes no trabajé y mis planes eran ir donde el doctor y luego ir a hacer las compras de unas cosas que necesitaba para el taller. Fuimos donde el doctor, le dije lo que me habían dicho. Como te mencioné, la doctora una semana antes me dijo que tenía 3.1 en la translucencia nucal. Viene este doctor, me empieza a hacer el ultrasonido y yo se miraba clarito. Y él me empieza a medir y ya la translucencia nucal estaba, midió varias veces. La vez que le dio menos era 6.4. En las otras veces que medía tenía 7.1. Más del doble. Más del doble. Y él me dice, pero no es solo eso. El feto viene sin hueso nasal. O sea, teníamos la translucencia nucal aumentada. Venía sin el huesito nasal, o sea, no tenía este hueso de acá. El cordón umbilical debería tener 2 arterias y una vena. El de la bebé solo tenía una arteria y una vena. Y lo que él me decía es que no iba a alimentarse bien, no iba a crecer bien, que no había forma de cambiar eso porque el cordón umbilical se forma en el primer trimestre y yo ya lo había pasado el primer trimestre. Wow. Y el líquido no estaba solo en la nuca. Ella tenía algo que se llamaba hidrops fetal, que era que tenía agua en todo su cuerpo, en toda la cabeza, todo el abdomen, toda la espalda. Se miraba como una capita de agua alrededor de ella. Ya él terminó pues de hacernos el ultrasonido y empezó a darnos los datos. Empezó a meter los datos en una tablita y él nos dijo que los riesgos para tener síndrome de Down eran más de 1 en 4. Para tener síndrome de Edwards y de Patau era 1 en 14. Yo no conocía esos otros síndromes, pero él me explicaba que son síndromes que no son compatibles con la vida. Que si llega a término el embarazo, los bebés mueren en unos días o semanas. Y me acuerdo que, obviamente no voy a decir nombre, ¿verdad? Pero recuerdo que él me dijo, tomen una decisión, pueden hacerle un examen de genética para ver qué es lo que trae. Muchas parejas optarían en este caso por terminar el embarazo. ¿Y tenías cuántas semanas?
13 semanas. 13, estabas empezando. Sí, estaba saliendo del primer trimestre. Entonces yo me acuerdo que en esa semana, eso fue viernes, el domingo anterior a ese en la iglesia llegó un pastor invitado y él estaba hablando sobre Abraham y su esposa. Entonces él decía que a Abraham y a Sara y a Dios les había hecho una promesa de tener hijos, de tener descendencia, pero que Sara se sofocó y en su sofoque le dijo a Abraham, toma a mi sierva para que ella te dé hijos. Entonces yo me quedé con eso en la mente porque ese pastor dijo, Sara metió mano en donde Dios ya le había hecho una promesa. Cuando yo salí de la clínica de este señor con mi esposo, yo llevaba las lágrimas, o sea, me las estaba aguantando. Nunca en mi vida yo me he aguantado tanto la ganas de llorar. En cuanto llegamos al carro, me ataqué a llorar, o sea, lloré a mares, no tenés idea, nunca en mi vida he llorado así. Y yo le dije, me dice Manuel, ¿qué querés que hagamos, amor? Hacemos el examen de genética. Preguntamos, era carísimo. Y entonces le digo yo, no sé, y él me dijo, hagamos el examen de genética, porque si sale algo, tenemos pruebas del milagro que Dios va a hacer. ¿Qué querés hacer vos? Me dice. Entonces yo lo quedo viendo y le digo, definitivamente terminar el embarazo no es una de las opciones. Entonces Manuel fue como que se quedó tranquilo con mi respuesta y yo le dije, yo no voy a meter mano donde Dios puede hacer un milagro. No lo voy a hacer. Yo sé que Dios puede hacer un milagro y no voy a meter mano. Me sequé las lágrimas y me fui a comprar mis materiales. Al día siguiente hice el taller y yo sé que las muchachas que llegaron a ese taller nunca se imaginaron que yo llegué feliz a darle ánimo, pero andaba Destruida, sí. Totalmente. Y aún así diste el taller, Sí. diste tu mejor cara. Claro. Y todo salió. Todo, o sea, el taller fue súper lindo. Recuerdo que fue un taller de skincare, pintamos cuadritos, le llevamos, creo que fue en ese que le llevamos flores amarillas a la muchacha, no recuerdo muy bien, pero fue un taller muy precioso y yo saliendo del taller súper feliz, me subí a la camioneta, al carro y fue como que empecé a llorar. O sea, yo en el taller me ayudó a mí, yo me distraje mucho. Por ese momento del taller yo me olvidé un poquito de todo lo que estaba pasando porque no quería, o sea, los talleres tienen un propósito y yo le pedí al Señor fuerza y siento que Él me la dio porque logré darle a las muchachas lo que yo siempre doy en los talleres, pero mi realidad en ese momento era otra, pero fue una distracción para mí también estar ahí. ¿Cómo seguí sobrellevando procesando, podría decirse, esta noticia? Porque no es solamente pensar y decir, voy a continuar el embarazo, o sea, era una historia que apenas empezaba. Sí. ¿Cuál es el otro paso que sigue luego de esto? Bueno, mira, nosotros anunciamos en Facebook el embarazo antes de que me dijera todo eso el doctor. Ya, porque cuando cumplimos las 12 semanas fue como que ya pasamos el primer trimestre, anunciamos el embarazo. Yo creé una carpeta que se llamaba Second Baby, le puse, porque no sabíamos si era niño o niña. Después de la cita con este doctor, vamos a la cita con la doctora del seguro. Y la doctora del seguro, yo ya le explico, ¿verdad? Y le digo, bueno, doctora, le expliqué todo lo que me había comentado el otro doctor. Y entonces ella empieza pues a ver, empieza a hacerme el ultrasonido. Y cuando ella ve todo lo que hay, ella me dice, quiero confirmarte. Bueno, yo le dije, fui donde tal doctor, una hermana de la iglesia me consiguió la cita. Entonces yo le mencioné, una hermana de la iglesia. Entonces ella viene y me empieza a hacer el ultrasonido y me dice, te confirmo todo lo que te dijo el doctor. Y ya me empezó a decir, falta el cordón umbilical, el hueso nasal, sí hay presencia de líquido en su cuerpo y también hay líquido en los pulmones. Eso no había estado. Cuando yo fui donde el doctor privado, no tenía agua en los pulmones la niña. Cuando ella lo ve, ella me muestra dónde está el agua en los pulmones. Si tengo que decir, no sé si la doctora que me atendió, la materno-fetal, vaya a reconocerme o vaya a ver el podcast, pero si lo ve, yo quiero que ella sepa, dije que no iba a llorar, yo quiero que ella sepa que para mí su ayuda, su atención significó mucho, porque ella todo lo que me dijo, me lo dijo con tanto amor, con tanto tacto, que ella fue capaz de calmar un poquito la tormenta que yo estaba viviendo, porque me acuerdo que ella me dijo, escuché que dijiste que una hermana de la iglesia te consiguió la cita. Eso quiere decir que sos una mujer de fe. Entonces me dice, confiemos,
tal vez Dios nos sorprende y en los próximos ultrasonidos ya no vamos a ver nada aquí de eso. Entonces yo dije, tiene razón la doctora. Pero y hay hago un paréntesis porque qué bonito es saber que tal vez, yo sé que los doctores tienen que ser también realistas con los diagnósticos, pero también te tienen que dar un poco de esperanza, o sea, decirte lo que está pasando, pero también a veces no todo está dicho, no todo está escrito, hay cosas que son inexplicables y Dios tiene la última palabra y a pesar de que tenías un diagnóstico más ahí, o como estabas, descubriste algo más adicional con ella, increíble, o sea, la admiramos, la admiro porque te inyectó fe a pesar de... Mucho, y me lo dijo con tanto amor, Gaby, o sea, ella me dijo, mira, me dice, te voy a decir las cosas, yo le dije a ella, dígame, doctora, las cosas como son, Uh-huh. o sea, y ella me dijo, bueno, con la presencia de líquido en los pulmones aumenta el riesgo. Ella me explicaba que el hidrops, el bebé va acumulando líquido y se hace una masa bien grande hasta que ya el corazón no puede con un cuerpo tan grande y tienen, o sea, colapsa, o sea, tienen un paro. Ella sí me dijo, terminar el embarazo no es algo que nosotros hacemos, Uh-huh. Tenemos que ver cómo va evolucionando. Uh-huh. Pero sí me dejó claro esto, me dijo, cada 2 semanas vas a venir a hacerte un ultrasonido, porque tengo que ver si sigue vivo, porque en mi opinión en 2 semanas probablemente ya se dé la muerte fetal. Cuando ella me dijo eso, obviamente me dolió, aunque ella me lo dijo con mucho tacto, con mucho amor, escuchar que en 2 semanas voy a regresar a que me haga un legrado es duro. Y yo me acuerdo que yo le decía a Emmanuel, amor, te lo pido, por favor, no dejes, si se muere el bebé, que no me hagan un legrado, no me importa que me rajen, no, yo no quiero que me hagan un legrado, por favor. O sea, y yo llegué a la casa ese día atacadísima, llorando, porque estás empezando el embarazo, no sentí las pataditas del bebé. O sea, yo no tenía la certeza de si estaba vivo o no. O sea, yo en mi mente era como que no sé si ando ya el bebecito muerto. No, o sea, no sabía. O sea, era algo que me angustiaba, me llenaba de tanta angustia, era horrible. Llegué a la casa, seguí trabajando. Me acuerdo que mi jefa, bellísima, mi jefa es la mejor jefa del mundo, me decía, tranquila, no te voy a asignar nada, tranquila, vos decime cómo te sentís. Yo después buscaba cómo trabajar para distraerme, pero ella me decía de mi parte, tranquila, no hagas nada. Llorá, dormí, descansá. Todos en el trabajo, los recursos humanos, o sea, la verdad que súper lindos todos. Pasaron 2 semanas, Gaby, fui donde la doctora, me hicieron el ultrasonido y yo, Emmanuel y yo entramos juntos, íbamos súper angustiados. Llegamos y miro que ella pone ahí la cosita para el ultrasonido, pero no veo que se mueve. Y de repente escuchamos los latidos del corazón. Sentí que volví a la vida cuando escuché los latidos del corazón. Y la doctora me dijo, seguimos igual, no ha cambiado nada, pero sigue vivo. Me dio un alivio grande, me dijo, te veo en 2 semanas, seguimos igual. Yo llegué a la casa, me acuerdo que me puse de rodillas en la cama, porque yo con mi embarazo, bueno, vos me viste, yo. Sí, no paraste, ya yo, una semana antes de tener esta mujer andaba disparada, pero yo creo que es bueno ocupar la mente porque a veces tenés que salir o poner la mente a trabajar porque si te metes en ese patín y en ese pensamiento, que no es que no sea una realidad, pero no te puedes quedar ahí, pues yo creo que eso también te ayudó a... Fue una lucha interna, me imagino, porque no es que fue color de rosa. ¿Cómo lo, ahí empezándolo, cómo lo manejaste? O sea, vos abrazabas esa esperanza o te preparabas para esa desilusión. ¿Qué era lo que pasaba por tu mente y la de tu esposo? Mira, por la de Manuel, él me lo ha dicho que lo que pasaba era, ¿qué hago yo si perdemos el bebé? ¿Qué hago con Johanna? Él sí se sentía preocupado, obviamente por nuestro bebé, pero él me dice que su mayor preocupación era yo, que su mayor preocupación era cómo yo iba a reaccionar ante la pérdida de un bebé. Sí. Entonces, esa pregunta va justo con el proceso, porque cuando yo llegué a la casa después de esa cita, me acuerdo que me arrodillé y empecé a orar. Yo le decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Si tanto que deseamos este bebé, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hay detrás? O sea, ¿por qué? ¿Para qué estoy pasando esto? ¿Cuál es el propósito detrás de eso? Entonces dije yo,
voy a seguir orando, y puse una canción de Twice que dice, aún en medio del dolor te alabo, aun cuando no tenga, ¿cómo que dice? Aun cuando no tenga fe, aún más fuerte cantaré, algo así dice. Entonces yo puse esa canción y empecé a llorar porque la canción describía tanto lo que yo estaba sintiendo y yo no quería que el dolor quitara mi fe. Yo no quería que el dolor quitara mi fe, mi amor por el Señor, porque yo decía, ante todo, el Señor es soberano, ante todo, el Señor es bueno, su misericordia es nueva cada mañana, dice la Biblia. Y yo cada mañana voy a ver su misericordia. Yo le decía, Señor, que cada latido del corazón de mi bebé sea una alabanza para tu oído. Yo le decía, que mi bebé, yo se lo entregué desde antes, desde que nosotros decidimos tener un embarazo, yo le entregué a mi bebé al Señor. Le decía, Señor, como Ana te entregó a Samuel, desde que te pedía el milagro, yo te entrego a mi bebé. Entonces, cuando estaba orando ese día, yo le decía eso, que cada latido del corazón de mi bebé sea una alabanza y adoración para vos. Pero ayúdame a entender por qué. Y le empezaba a pedir un milagro. Y en medio de eso, yo sentí que el Señor me dijo, ya no me pidas más por él. Y qué duro fue eso, Gaby. Que él me dijera, o sea, porque... ¿Vos sentiste, cómo lo sentiste esa palabra? Yo lo sentí así como que ya no me pidas más por tu bebé en el corazón. Y cuando, obviamente, ¿verdad? Cuando ya tienes una relación con el Señor, pues sabes identificar cuando es tu corazón que te está diciendo algo a vos o cuando es el Señor. Ni por aquí se me pasaba a mí ya no pedirle por el bebé. Entonces, escuchar esas palabras era el Señor. Y sus palabras fueron, ya no me pidas más por tu bebé. Quiero tu adoración en el proceso. Quiero tu adoración en el proceso. Y yo me quedé como, ¿será que soy yo la que lo estoy pensando? Pero dije, yo voy a obedecer. Es que muchos hacemos esta parte de buscarlo porque necesitamos algo. Queremos que nos dé algo, queremos pedir y queremos una respuesta a ese algo. No lo buscamos porque quiero estar con él, porque quiero adorar o porque quiero estar con ese ser que me hace sentir amado, seguro, o solamente porque quiero sentirlo, ¿verdad? Solamente muchos lo buscamos porque necesitamos que responda. Por un interés en medio. Y la verdad que yo le pedía porque es mi padre. Sí. Yo le pedía y cuando me dice eso, yo digo, me dolió, pero dije, voy a obedecer. Y a mi esposo, el mensaje fue diferente. A mi esposo sí le dijo, ¿por qué no me has pedido? Pedime. Entonces le digo yo a él, es como que yo pido mucho y vos no pedís nada. Entonces nos dio instrucciones diferentes. Entonces yo empecé a adorarlo y me acuerdo que ese día dije, necesito una red de apoyo. Necesito que mis amigos, mis hermanos en Cristo oren junto con nosotros. Entonces le escribimos primero a nuestros pastores, le escribimos a nuestros hermanos y amigos más cercanos de la iglesia y a ciertos miembros de la familia, porque no queríamos hacerlo tan público. Nunca sabemos cómo la gente va a reaccionar, qué comentario van a hacer, y ante todo yo quería cuidar pues, mi corazón. Entonces le dijimos al niño, eso fue, el niño, Dios me ha bendecido tanto al darme unos hijos tan maravillosos, que en el niño lo puedo ver más porque él ya habla y todo, y cuando le explicamos lo que estaba pasando por su hermanita, íbamos en el carro, y él dijo, oremos ya, y empezaba a orar. O sea, ese niño oraba todos los días, y siempre decía, yo sé que es una niña, Señor, es mi hermanita. O sea, él pedía por su hermanita, y los que conocen a Manuelito saben que él realmente es un niño que camina en fe, es un niño tan lindo, y entonces empezaron nuestros amigos, nosotros les mandábamos los mensajes de todo lo que nos habían dicho. Esta semana oremos porque el líquido desaparezca. Y así, mira, cada vez que íbamos a cita, les decíamos por qué íbamos a orar. Tuvimos tanto apoyo de nuestros amigos, de nuestros hermanos de la iglesia, los pastores. Y cuando volví a ir a la cita con la doctora 2 semanas después, la doctora nos dijo que el líquido del abdomen y la espalda había desaparecido. Ella nos dijo, se absorbió. Solo tiene líquido en la cabecita. Vamos progresando. Nos vemos en 2 semanas. Y así vamos, cabeza. Y científicamente, o sea, eso tiene una explicación. Ella te dijo algo, cómo un líquido va a desaparecer así pues por así. Ella se limitaba a decirme, esperemos, pero luego, ¿verdad? En esa semana yo le escribí a otros amigos que no les había dicho, ellos viven en Costa Rica. Yo le escribí a los dos y específicamente ella, yo sé que ella creía en Dios, pero tal vez no tenía una relación con Dios, o tal vez como creía Dios de una existe y probablemente. Entonces yo les compartí y ella me dijo, yo sé que estás esperando que yo te dé palabras,
pero vos me estás dando una lección de fe a mí. Y yo estoy segura que ella sí va a ver este podcast. Y yo quiero que ella escuche esto porque no sé si alguna vez se lo dije, pero ella me dijo, quiero tener esa fe que tenés vos. A los días se compró una Biblia. Me pidió que le enseñara cómo leer la Biblia, a dónde empezar. Le compartí el enlace de unos grupos de oración que tiene una amiga mía en línea y la veo unida. O sea, yo ahora la veo, veo a mi amiga conociendo más de Dios de una manera en que no lo había conocido antes. La veo en los grupos de oración y yo, Gaby, digo, valió la pena todo lo que pasamos. O sea, si tenía que pasar eso para que ella conociera a Dios, valió la pena, porque la amo, es mi amiga y mis amigos saben que yo siempre les digo, te amo tanto que quiero que conozcas a Dios como lo conozco yo. Y en el caso de ella, se dio por el proceso que pasé. Entonces, eso me llenó de más fe. Entonces, mi oración empezó a cambiar. Ya no era, Señor, ¿para qué? Era, gracias, Señor, porque nos escogiste a nosotros para pasar por este proceso. Porque si nos escogiste a nosotros, quiere decir que conoces nuestro corazón. Conoces que lo vamos a soportar. Conoces que no vamos a cambiar nuestro amor hacia vos. Entonces, yo más bien me sentía afortunada de que el Señor nos escogiera a nosotros para glorificarse en la vida de nuestra hija. Entonces es algo que tal vez mucha gente dirá, qué locura. Sí, es que lo está interpretando de una forma muy diferente, porque hay algunas personas que hubiesen interrumpido el embarazo pensando en el bienestar de la mamá, puedes correr peligro en algún momento, pero como decís vos, realmente Dios conocía el corazón de ustedes. Yo estaba viendo estos indicadores, yo decía, esto no es normal, hay algo, el Señor quiere algo en todo este proceso y yo voy a hacer un instrumento, yo voy a dejar que el Señor haga lo que vaya a hacer. Cuando volvimos a ir a la cita con la doctora nos dijo, se desapareció todo el líquido de la cabeza y ahora le queda algo que se llama higroma quístico, que es como un quiste en la nuca, y el riesgo de eso cuando lo investigamos es que podía crecer y tener que operársele cuando naciera y tuviera como entre 2, 3 años, algo así, y si volvía a aparecer era considerado un tumor, o sea, me atormenté mucho más, pero cuando tenía ya, creo que tenía como 18 o 20 semanas de embarazo, la doctora nos confirmó que era una niña. O sea, no sabían el sexo hasta ese momento. Sí, la doctora ya nos confirmó que era una niña y yo me alegré tanto, o sea, yo dije, Señor, o sea, es que, como te digo, fue una mezcla de emociones, porque me sentí feliz de que el Señor me había concedido tener una niña y al mismo tiempo me sentía más triste porque era la niña que yo quería y tenía riesgo de morir. O sea, era como que tenía miedo de perderla porque era mi niña, o sea, la niña que yo le había pedido al Señor y que tenía ese riesgo tan grande. En ese ultrasonido que la doctora nos dijo que era una niña, la miramos como que le hacía así, mira. Y le dije yo, ¿qué pasa? Y mi esposo, ¿qué pasó, doctora? Y dijo, es que fíjense que veo la otra arteria en el cordón umbilical, pero está chiquita, y le dice a mi esposo, como que se está formando ahorita. Sí, como que se está empezando a formar. Hay una hermana de la iglesia que ella me regaló varios ultrasonidos. Ella me hizo el primero y ella confirmó todo lo que me habían dicho. Cuando esta doctora me dice eso, yo le escribo a la hermana y le digo, hermana, quiero que me diga si es niño o niña. Yo no le quise decir que la doctora ya me había dicho, porque yo quería, pues, como confirmar. Cuando llego, la hermana me dice que es una niña y después ella me dice, hermana, ella trabajaba en el mismo ministerio que nosotros. Le está creciendo la otra arteria, el cordón umbilical. Que no la tenía Que antes. no la tenía. Y Gaby, que es imposible, y hasta le pregunté a ChatGPT, es imposible que el cordón umbilical sea modificado después del primer trimestre. Porque es como que se forma y ya, eso es lo que alimenta al bebé. Pero en el caso de la niña, eso fue como que uno de los milagros más grandes que yo vi, que empezara a nacer la arteria en el cordón umbilical a mediados del embarazo. Entonces la arteria no creció en el primer trimestre y esta arteria alimenta al bebé. ¿Cómo entonces hizo este bebé para poderse alimentar? Se alimentaba, pero no bien. O sea, yo no entiendo. O sea, se alimentaba, pero no bien. Y en la semana 20, o sea, estamos hablando de la mitad del embarazo, empieza a crecerle la segunda arteria. Al final ella nació y su cordón umbilical tenía las 2 arterias, pero una arteria es lo normal. Empezó a crecer en la mitad del embarazo. Que eso era, o sea, fue demasiado extraño. Un milagro, o sea, la verdad que yo me maravillaba cada vez que llegábamos. Digamos que
en lugar de cada 2 semanas, las primeras semanas descubriste cosas malas cada vez que ibas. Y después de poder de unirte con esa red de apoyo que estás mencionando, vos comenzaste a descubrir cada 2 semanas un nuevo milagro. O sea, así íbamos, Gaby, mira, totalmente como lo dijiste. O sea, era como que sentíamos que ya la tormenta iba bajando poco a poco. Pero y iba siendo como una esperanza cada vez que vos llegabas. Y era como que orábamos por el líquido y se absorbió el líquido. Entonces después era, muchachos, oremos por el cordón umbilical. Y ahí tenemos los chats. Es que eso es lo que me parece tan maravilloso. Que les mandábamos, por favor ayúdenos orando por esa arteria que falta en el cordón umbilical. Hasta ese momento nosotros ignorábamos que era imposible que se formara la arteria. Nosotros lo pedíamos en fe. Y después llegábamos y la doctora nos dice eso. Es como que sigamos. Y nuestros amigos siempre orando, en la iglesia orando. Yo no me detenía, Gaby. Mucha gente que no sabía del proceso y se dio cuenta hasta el día que dimos el testimonio en la iglesia, me decían, Johanna, yo te miraba tan alegre. Yo en la iglesia yo saltaba en alabanza con mi gran panza. Llegaban las hermanas, hermana, no salte, pobrecita la bebé. No, si yo me acuerdo, yo no sé si las personas que están viendo este podcast vieron, yo ya hice un podcast con el esposo de la Johanna, que es Emmanuel, y con él hablamos acerca de estos temas tan interesantes de la existencia de Dios, si existe, por qué existe. Entonces, me acuerdo que una de esas veces nos vimos y vos estabas embarazada. Sí. Comenzaste a contarme, en ese momento vos estabas ya descubriendo nuevos milagros durante el proceso. Y cuando vos me estás contando, yo siento algo tan especial, o sea, algo bonito, pues algo que te llena de esperanza. Yo dije, esto va para un podcast. Y vos estabas embarazada, o sea, te faltaba como un mes. Sí, correcto, ¿verdad? Me faltaba como y yo te dije, vamos a hacer un podcast. Y ese podcast se va a llamar El Milagro de Ethel. Sí, estábamos ahí en la sala. Sí. Y ese, o sea, mira, yo ya estaba, me faltaba un mes, pero realmente el festival fue el 1 de marzo. La niña nació el 6 de marzo. Sí, yo el 1 de marzo andaba súper activa. A ver, o sea, y nosotros hablando del podcast y esa niña no había nacido. No sabíamos cómo iba a salir. Todavía no, nosotros dijimos, este milagro va a ser un testimonio. Me dijiste, va a suceder y voy a hablar de él. O sea, con una certeza me lo dijiste. O sea, ¿qué te digo, Gaby? Ya el Señor había transformado mi dolor en gozo. O sea, yo ya no me sentía toda triste. Cuando yo hablaba de esto, yo decía, sí, pero es un milagro, un proceso. Mi esposo oraba mucho por nosotros. Yo siento que su mayor preocupación siempre era yo. Era, ¿cómo te sentís, amor? ¿Qué pensás? ¿Qué pasa por tu mente? Háblame. Me acuerdo que a mi mamá y a mi hermana yo les decía, y a mi hermana le hablaba más, a una de mis hermanas yo le decía, tengo miedo, no sé qué pueda traer la bebé, si tiene síndrome de Down, qué voy a hacer, no sé nada. Me aterraba que viniera con algo que yo desconocía, pero eso es algo que también cambió en mí. El Señor, o sea, yo preparé mi corazón para tener una bebé con síndrome de Down. O sea, todo el embarazo, ya después que me dijeron eso, yo ya me hacía la idea que la bebé venía con síndrome de Down. Y las primeras semanas me dio mucho miedo, pero después yo dije, tengo que leer, tengo que educarme y prepararme, porque era lo que me decían, es lo más probable. Cuando ya la doctora viene y nos dice que tiene ligroma quístico, me dice, te voy a ver cada 3 semanas. Pero ya no me vio ella. ¿La doctora te dijo que tenía? Higroma quístico. ¿Qué es eso? Un quiste que se formó en la quiste, en vez del líquido, que me como dijiste. que se solidificó. Ajá. Me vio otro doctor. El doctor pues me dijo así como que general, lo mismo que la doctora, regrese en 3 semanas. Regresé, me vio el mismo doctor y ese doctor me acuerdo que nos dijo, mire, yo honestamente ya no le veo el quiste. Yo me atrevería a decir que es gordurita del cuello, pero vamos a esperar. Bueno, discúlpame, me salté algo importantísimo. Cuando yo tenía 22 semanas de embarazo, a mi esposo le tocó ir al campamento de hombres de la iglesia, a Legendarios. Y me acuerdo que él estaba como que, sí quiero ir, pero al mismo tiempo no. Entonces le daba miedo dejarme sola con todo el proceso. Entonces yo después le dije a él, porque recibimos señales claras del Señor que él tenía que ir. Yo le dije, mira, me voy a quedar con mi amiga en su casa. Ella me va a acompañar a la cita médica con el doctor privado, el mismo que me vio la primera vez. ¿Por qué? Y él me dijo, no vayas donde él.
Y yo le dije que quiero ir, quiero la fotito, quiero ver ahí como sus máquinas son como que más modernas. Él me dijo, yo no estoy de acuerdo que vayas, pero si vos querés, está bien. Yo le dije a él, quiero que te vayas a Costa Rica, hagas tu viaje. No importa lo que pase, no te regreses. Completá tu encuentro con el Señor. Porque yo decía, él va con un corazón no tan convencido todavía. Y si yo le digo, mira, pasó, no sé, perdimos al bebé, yo no quería que él se regresara, porque yo sabía que el Señor quería tratar algo con él allá. Fui con mi amiga donde este doctor. Me arrepiento de haber ido, porque cuando él me vio, me reconoció, y mientras me hacía el ultrasonido, estaba así. Y me dijo, sus palabras fueron, dejaste correr mucho este embarazo. Tenías que tomar una decisión antes. Entonces, desde ahí la experiencia negativa, ni voy a contar más todo lo horrible que me dijo, pero porque no quiero enfocarme en eso, pero todo lo que el Señor venía trabajando y todo, después llegaron de Él, me bajó los ánimos. Como que te hizo mucho hincapié en lo malo, mucho digamos. Mucho hincapié en lo malo, y se refería a la bebé como un objeto, como que eso, o sea, no decía el bebé o la bebé, decía eso. Entonces, no me sentí cómoda para nada. Pero yo creo que en ese sentido deberían de ser como respetar un poco más el espacio de la mamá, porque a pesar de que él ya haya dado su diagnóstico, tiene que respetar si vos querías avanzar en el embarazo. Entonces yo creo que fue, no sé, tal vez no lo pensó mucho, y no sé, la verdad que sí fue una mala experiencia. Entonces yo después de que fui a la cita con el doctor, que me dijo que ya lo miraba como que era solo gordito de la nuca, me tocó ir luego a mi cita, y me tocó la doctora que ya me había atendido en el hospital del seguro. Y ella me dijo, mira, casualmente me estaba acordando ayer de vos, y pensé, ¿qué habrá sido de la bebé que tenía el hidrops? Y mírate dónde estás. Dice, ya casi estás por terminar el embarazo. Ya tenía yo como 30 semanas de embarazo. Entonces ella me dijo, mira, ya no está el higroma quístico. O sea, me confirmó lo que el doctor me había dicho, sospecho que ya no hay higroma, que gordurita, ella me lo confirmó. Se desapareció el higroma, se absorbió. Entonces ya no había líquido en su cuerpo, ya no había quiste, ya tenía la segunda arteria en el cordón umbilical. Entonces ella me dijo, yo me inclino más a que es una cardiopatía, o sea, hay alguna malformación en el corazón que le ocasionó todo este desajuste, o me inclino más a eso, a que sea un síndrome de Down. Voy a hacerte cita con el cardiólogo para que él nos diga qué tiene el corazón. La doctora estaba casi segura que era una malformación del corazón. Llega la cita con el cardiólogo, como a las 2 semanas, y él empieza y dice, ¿y por qué me tienen viendo el corazón de esta bebé? Entonces la doctora le dice que lea el historial. Y después yo le empiezo a decir más, le digo lo del cordón umbilical, le digo lo del quiste, le digo lo del hueso nasal, que por cierto ya le había crecido, el huesito nasal también apareció. Y el doctor, me acuerdo que solo me quedó viendo. Espero que el doctor también mire este video. Él hace muchos videos en Instagram, el cardiólogo. Él me dijo, tiene un gran propósito de vida esta bebé. Qué gran milagro que tiene. Me alegra decirles que este es un corazón sano, no tiene nada. Vamos a verla cuando nazca, vamos a verla después que nazca, unos mesecitos, a ver cómo está su corazón. Y cuando él me dijo eso, yo, o sea, los dos agradecidos, llorando, le dijimos a nuestros amigos. Entonces, a partir de ahí ya era solo esperar. Iba a ser una sorpresa cómo venía la bebé, realmente no teníamos forma de saberlo. No tenía certeza de que todo venía exactamente bien hasta que la vieras. Hasta que la viéramos. O sea, y cuando llegué a hacerme otro chequeo, me acuerdo que me dio risa ese día porque una muchacha me había encargado un cuadrito. Entonces yo empecé a pintar el cuadrito y lo dejé a medio proceso y dije, voy a ir a mi cita, después regreso a terminarlo. Me voy a mi cita y el doctor, yo desde la noche anterior sentí que la bebé no se estaba moviendo igual, pero yo pensaba que era como que estaba más grande y por espacio. Y el doctor me dice, ¿has sentido que se mueve la bebé? Un poquito menos, Leo. Me empieza a hacer el ultrasonido y me dice, ya estamos. Ya me voy a levantar y me dice, no, ¿sabe qué? Espérese, póngase de lado. Y me pongo de lado y me empieza a hacer el ultrasonido y me dijo, es que no me convence la frecuencia cardíaca. Te voy a mandar a hacerte un monitoreo para ver cómo sale. Entonces me dicen, Manuel, me voy a traer ¿qué hacemos con el niño? Llamo a una amiga, pero estaba súper largo y le digo, bueno, anda a traer al niño, lo pasas dejando donde mi mamá y te venís al hospital. Total, yo voy a un monitoreo, quién sabe cuánto tiempo voy a estar ahí. Y Manuel se fue
Me llegan a traer en silla de ruedas, me ponen ahí una cosita para monitorear los latidos y empiezan a pedirme mis datos y llenar un formulario. Y yo, ¿qué está pasando? Vas para cesárea, ¿ves? Y yo, Pero eso fue después del evento que habías tenido, ¿verdad? sí, o sea, como el evento fue el 1 de marzo. Ajá. El 2 de marzo fue domingo, estábamos en la iglesia. 3 de marzo estábamos con uno de los invitados todavía, lo fuimos a dejar. Después 4 o 5 de marzo estuve en la casa. El 6 de marzo es que me pasó esto. Y me dice, vas para cesárea. Y me dio un miedo porque yo le tenía terror a la cesárea. Yo sentía que me iba a morir, o sea, no sé, me daba mucho miedo la cesárea. Yo le digo, pero ¿cómo así que voy a cesárea? Sí, es que no, está con taquicardia tu bebé, no podemos esperar más. Y yo miraba solo o sea, estaba tan aturdida en ese momento, Gaby, que yo solamente, yo sentía la cabeza gigante y solo miraba a los doctores pasar así, y los miraba como en cámara lenta pasar, o sea, no podía creerlo. Y empiezo a llamar a Emmanuel para decirle que regrese y no me contestaba. O sea, no me contestaba el teléfono, porque en ese momento justo se había bajado de la camioneta para traer al niño en el colegio. Y yo soy muy bromista. Lo admito. Yo soy muy bromista, hago muchas bromas. Y me acuerdo que mandé a un grupo que tenemos con unos amigos. No te creían, no me digas. Muchachos, por favor, llamen a Emmanuel, que me van a hacer una cesárea. Estoy en el hospital, lo necesito. Y es broma, Johanna, ¿verdad? Está bromeando, está molestando. Del pastorcito mentiroso. Sí, o sea, total. Y yo, no, muchachos, en serio, por favor, ayúdenme, estoy desesperada. Ya llamaron a Emmanuel. Yo tenía que entregar ya mis cosas porque ya me iban a llevar. Ajá, sí, tenés que Gracias entregar a Dios, todo. un hermano de la iglesia y amigo de nosotros trabaja ahí en el hospital y llegó a traerse mis cosas. Y yo le decía, lo primero que le dije, decirle a Emmanuel, por favor, que entre a mi Instagram y ponga ahí para que Vos con tus fans ahí pendiente. para que mis clientes sepan. Porque hubo un día que no le contesté a una clienta y me manda, me asustaste, pensé que ella estaba pariendo. Y yo, no ha tenido a la bebé. Entonces, por favor, que mantenga actualizado en Instagram para mis clientas. Yo iba con miedo. Cuando llego, o sea, mi cesárea fue rapidísimo. Que Emmanuel llegó y me acaban de meter y ahí nomás le dijeron, ya nació la bebé. Había un doctor ahí joven que me estaba dando bastantes palabras, me estaba apoyando, como que tranquila, todo va a estar bien, bla, bla. Él me dio mucha paz también, ese muchacho. Yo siento que eran ángeles que el Señor mandaba para que me dieran paz. Y me acuerdo que cuando ya escucho yo a la bebé llorando, Como ahorita. le digo al doctor, ¿ya vio a la bebé? Sí, me dice. La ve como que trae síndrome de Down. Y él me queda viendo y me dice, no, me dijo, no, ¿por qué? No quería saber. Cuando me la llevaron, Gaby, yo la vi y la vi tan perfecta. La vi preciosa, me la pusieron en el pecho. Y me acuerdo que yo estaba cantando, mientras me estaban haciendo la cesárea, yo estaba cantando una canción de Majo y Dan que se llama Fiel, que dice, fiel hasta el final, nunca fallarás, porque todo lo que había pasado, todo, fue muy doloroso. Bueno, ahí sí lloro, no hay problema. Fue muy doloroso. Y yo sentía que no tenía razones ya para vivir. Yo sentía que me estaba muriendo en vida con todo lo que me estaban diciendo, porque era mi bebita. O sea, yo solo me la imaginaba cuando me dijeron que estaba embarazada. Y vos que sos mamá, yo ya me imaginaba toda la vida de mi hija. Toda. Sí, yo ya me la imaginaba yendo al salón con ella. Entonces, cuando me dijeron todo lo que tenía, yo me sentía devastada. En el proceso yo escuché una canción que si no la has escuchado, te invito a que la escuches, se llama Flowers, de Samantha Everts, que dice, estoy en mi cuarto, está oscuro, y el coro de la canción dice, lo traje en una oración, como en una oración como de solicitud, en una oración desesperada, Señor, ¿por qué me estás teniendo aquí? Y él me dijo, hija, estoy plantando semillas. Tengo tu vida y una regadera en mis manos y vas a ver cómo crecen flores en el valle. O sea, eso dice la canción, como que yo viví en una oración desesperada, la traje al Señor y Él me dijo, yo estoy plantando semillas y vas a ver flores crecer en el valle. Y después al final de la canción dice, cuando estoy en la montaña y veo hacia abajo, veo un jardín lleno de flores que solo necesitaban tiempo para crecer. Y te traje una oración de agradecimiento. Señor, gracias por mantenerme ahí. Entonces es una canción tan linda que cuando yo vi a la niña hacia abajo, yo lo relacioné con la canción que dice, cuando estoy en la montaña y miro hacia abajo veo el jardín de flores. Ese era mi jardín de flores. O sea, el Señor todo ese tiempo
estaba trabajando eso. O sea, yo la miraba y decía, ese es mi jardín de flores, esto que estoy viendo ahorita. Y llegó en el proceso que ya me estaban cerrando de la cesárea, llegó el doctor que me mandó a la cesárea y me dijo, yo ya tenía a la niña en el pecho y me dice el doctor, esta es la niña que tenía hidrops. Sí, y el doctor se fue caminando como de espalda y me dice, no hay nada imposible para Dios. Cuando él me dijo eso, ay no, yo peor, me ataqué a llorar. A la niña la dejaron internada porque nació con los piecitos inflamados, solamente por eso. Estaba en cuidados mínimos. Estuvo unos cuantos días ahí y me acuerdo que me dijeron que la neonatóloga tenía que darle de alta. Cuando yo ya le dan de alta a la niña, tengo la primera cita con la neonatóloga, ella me dijo que cuando a ella le dijeron que tenía que ir a darle de alta a una bebé que había tenido hidrops, ella se imaginaba que estaba en cuidados intensivos. Ella va a cuidados intensivos, pregunta por la bebé y le dicen que está en cuidados mínimos. Entonces la primera sorpresa es cómo nació una bebé que tuvo hidrops. Segundo, cómo nació esta bebé y está en cuidados mínimos. Tercero, la va a ver y la ve que está bien. Entonces ella me dijo, milagro, o sea, yo me sorprendí cuando yo la vi, fue como que revisé y ella me dijo, no tienes idea de la cantidad de exámenes que le hicimos a tu hija, o sea, la niña a su corta edad, no tiene ni 8 meses, la niña tienen en el hospital placas, radiografías de todos sus órganos, le hicieron un montón de exámenes de sangre que creo ni yo en toda mi vida me los he hecho, porque ellos necesitaban encontrar una explicación a todo lo que pasó, o sea, tiene que haber algo que haya ocasionado esto o algo que lo haya, porque no hay un tratamiento, no es algo que se cura, no hay un tratamiento para que se cure y esto se curó solo. O sea, se absorbió todo el líquido solo, se eliminó el hidroma solo, creció la arteria sola, se formó el hueso nasal, no hay nada en su corazón, no hay nada en sus pulmones ni en sus riñones. Y yo me acuerdo que yo le conté todo el testimonio a ChatGPT. Y ChatGPT, su respuesta fue, no hay una explicación médica para todo lo que te pasó. Si sos una persona de fe, podrías considerar esto como una intervención divina o un milagro. Y lo es un milagro, ¿verdad? Ay, este tipo de testimonios me dan mucho sentimiento, te lo juro, porque sobre todo cuando son personas tan cercanas, que definitivamente, como decís vos, Dios los escogió a ustedes para que fueran el medio por el cual pudieran impactar muchas vidas, muchas personas que pudiesen conocer de Él, del poder que tiene Él. ¿Cómo está Ethel hoy por hoy? ¿Cuántos meses tiene? Por ahí está detrás de cámaras. Está linda. O sea, yo ahí la subo en Instagram, mis amigas, yo les mando fotos. Es una niña tan preciosa, está grande, está saludable. O sea, los doctores la están... O sea, ella sigue teniendo citas con su neonatóloga porque es un proceso, ¿verdad? Por todo lo que tuvo, ellos tienen que asegurarse que está bien. Vamos a hacerle unos exámenes de genética el próximo año. Solo porque queremos como que ver, o sea, nosotros queremos, no, ¿cómo te digo? La fe y la ciencia no están separadas. Y eso es algo que me gustaría dejar claro. Yo sí tuve fe, pero no negaba lo que los doctores me decían, ¿verdad? O sea, yo vi todo lo que la niña tenía, yo sé el riesgo que corrí, yo sé que la niña pudo no haber sobrevivido. La fe y la ciencia no están separadas, entonces tenemos la opción de hacerle exámenes genéticos para ver si hay algo, tal vez hay algo que no le vaya a ocasionar gran cosa en su vida, pero tal vez tiene algo, yo quiero saberlo, y si no tiene nada, también quiero tener otra prueba de que todo está bien y que el milagro del Señor, o sea, el Señor va a seguir completando la obra en ella. Entonces, si cuando le hagamos esos exámenes aparece que tiene algo, yo tengo la certeza de que el Señor va a tener control de eso, y si tiene algo, mi oración para el Señor va a ser, Señor, que eso sea un motivo para que mi hija te glorifique, o sea, te glorifique a vos a través de eso. Está linda, está grande, es una niña súper viva, o sea, todo el mundo tiene que ver con lo viva que se ve, cómo observa a la gente. Dice el pastor, siento que me examine el alma cuando me ve, porque ella te abre los ojos y te queda viendo, y ahí se queda. Y todo está bien, todo está normal. Todo está bien. Su corazón, bueno, la vieron a los 3 meses, le vieron su corazón, el mismo cardiólogo que la vio cuando nació, y le dio de alta. Su corazón está perfecto, sus riñoncitos eran otra preocupación por lo del líquido, sus riñones están perfectos, todo, mira, o sea, yo le doy tantas gracias al Señor, a veces yo la agarro y le digo, mi amor, porque por mucho tiempo pensé que nunca la iba a poder abrazar, que nunca le iba a poder besar sus cachetitos. Yo me acuerdo que embarazada yo le hablaba, yo le decía, mi amor, tenés que ser fuerte, te quiero llenar los cachetes de
eso. O sea, yo le hablaba mucho, y yo le decía, tienes que ser fuerte. Tenemos un Dios que creó el universo y te está creando a vos. La hermana que me hacía los ultrasonidos, la hermana de la iglesia, ella me dice, cuando cuenta su testimonio, hermana, todas las personas se sorprenden. Pero los doctores que comprendemos todo lo que lleva a esto, nos sorprendemos aún más. Porque yo lo voy a decir, me dice, el Señor modificó el ADN de su bebé, me dice, la genética lo modificó, porque todo lo que ella tenía apuntaba a que tenía algún síndrome grave. Y nada pasó. Entonces, es un testimonio de mucha fe, es un testimonio para la gloria de Dios, porque yo lo voy a contar toda mi vida. O sea, a mí no me importa aburrir a la gente contándole esto, porque es para la gloria de Dios. Es algo que el Señor hizo y es para recordarnos que Él sigue siendo un Dios que hace milagros. Él sigue haciendo milagros, como los leemos en la Biblia, Él sigue haciendo milagros. Y mi hija es un testimonio más de eso. Y hay muchos milagros más que tal vez faltan por contarse de otras personas, pero es el mismo Dios que transforma vidas, el mismo Dios que hace milagros y que los puede hacer en las personas que nos están viendo ahorita. No sabemos cuántas personas estaban buscando una esperanza y tal vez con esto, no soy yo, no quiero hacerme famosa con el testimonio de mi hija, quiero que sea Dios el que se glorifique. No es nada que yo hice, porque yo subí un reel que se hizo viral, o sea, se hizo viral contando el testimonio, me escribieron un montón de mujeres que están pasando por lo mismo. Y yo dije, es aquí, el Señor quiere que le hable a estas mujeres. Y le escribía a mujeres de Ecuador, de Colombia, que pasaban por lo mismo. Les escribía, oraba por ellas. Pero muchas me preguntaban, ¿por qué hizo el milagro en vos y tal vez en mí no? Es que no soy yo. No es algo que yo haya hecho, no es algo que... O merecido. Ajá, no es algo merecido, o sea, ni la gracia, o sea, por eso es la gracia del Señor, porque no es algo que merecemos. No es que yo sea perfecta, estoy súper lejos de serlo. Es el Señor, es su amor, su misericordia y cómo Él se va a glorificar en esto. Además que Él conoce el futuro de cada uno de nosotros. Correcto. Y sabe los porqué de todo. Así es. Entonces, sabe por qué no y sabe por qué sí. Así es. Entonces, si hay alguien que está viendo esto y dice, yo quiero ese mismo milagro del Señor, pídanselo, o sea, que se lo pidan con fe, con amor, pero sobre todo con un corazón dispuesto también a aceptar un no. Yo le decía al Señor, sí. Señor, si es tu decisión quitarme a mi bebé, es que no me la vas a estar quitando, le decía, porque ella es tuya. Sí. Es tuya, yo te la entregué, entonces haz con mi bebé lo que vos querás. Sí. Digamos que de cierto modo la había soltado. Sí. O sea, a pesar de que vos esperabas un milagro, también existía esa posibilidad y en tu corazón vos decías, si esto pasa, yo me preparo de esta forma y la suelto. Y es algo muy duro porque emocionalmente ya te lo estás imaginando y si lo imaginas es como que ya pasó y ocurrió y sabes, si se va, Señor, lo acepto. O sea, es durísimo poder pensar en esa posibilidad y decir, si vos decidís hacer esto, que no dejármela, es lo más duro. Claro. Y ya lo habías, o sea, ya lo habías contemplado. Sí, claro. De hecho, me acuerdo que el álbum que yo creé de Facebook, yo lo oculté. Yo lo oculté y le dije, Manuel, voy a ocultar el álbum porque no creo tal vez que la bebé vaya, o sea, que el bebé, porque no sabíamos qué era todavía. Ya con eso que me dijo la doctora, que en 2 semanas ya no creo, lo voy a ocultar porque ya no quiero que nadie más nos felicite. Pero después él me dijo, no lo oculté, hay que creer. Y lo hice público y empecé a tomarme fotos con mi panza. O sea, me tomé un montón de fotos después de eso. A pesar de lo que fuera a pasar. Sí, correcto, me tomé fotos. Lo que sí me costó bastante fue el tema del baby shower. Yo le decía, no quiero un baby shower. Le dije a una de mis amigas, que es la que organiza los baby showers en la red de matrimonios, por favor, le digo, no me organices un baby shower, me va a doler mucho que me den vestiditos, lacitos, y que si la bebé no vive, tener que regalar todo eso va a ser muy duro para mí. O sea, va a ser duro perder a la bebé, pero va a ser más duro teniendo yo cosas de ella. O sea, despojarme de eso. Y ella me dijo, no, Ivonne, hay que tener fe. No, porfa, Leo, no me hagan nada. Y le dije a Manuel, no quiero baby shower. Pero luego
dije yo, no puedo estar actuando así, no puedo decir, no, si el Señor me ha demostrado que ha trabajado en mi hija, Él va a completar el proceso, va a terminar la obra. Pasé de no querer un baby shower a tener como 8 baby showers. Te pasaste, Johanna. Porque cuando yo ya dije, sí quiero un baby shower, fue la familia, después los amigos de la iglesia. Demasiado, yo nunca he conocido a una persona que tenga 8. Mira, solo vos. Nunca subí las fotos porque ya no me dio tiempo de estar subiendo. Mi familia, la familia de mi esposo, los amigos de la iglesia. El trabajo. En el trabajo, los amigos de la secundaria, después una solo con mis amigas. Entonces pasé a tener como 8 baby showers. No quitaba la decoración de la pared porque sabía que cada semana tenía uno. Y yo en todos decía, es un paso de fe. Este baby shower es un paso de fe. Y quiero los regalitos, no quería muestras de cariño en efectivo. Yo quería los vestidos, yo quería los lacitos, porque yo tenía la certeza que el Señor iba a hacer el milagro. Y ahí está la Ethel disfrutando de todos los regalos que recibió en 8 baby showers. Ya vieron, por eso este podcast se llamó El Milagro de Ethel, Sí. porque sin duda no es nada común lo que pasó, no tiene explicación alguna todo lo que nos contaste en este podcast. La verdad, Johanna, te agradezco y te felicito por esa valentía, no solo tuya, sino de Emmanuel, porque Dios es un Dios de poder, pero nosotros también tenemos que creer, tenemos que tener ese granito de fe que también esa esperanza, aferrarnos a esa esperanza, porque eso es lo que nos mantiene, ¿verdad? Entonces te felicito, yo veo a tu bebé y yo digo, wow, qué lindo milagro que anda en tus manos, sí. O sea, algo deseado que costó tanto y sin duda es un testimonio que espero que bendiga a muchas personas, que llene de fe a muchas mujeres que tal vez estén pasando este proceso. Y me encantaría que cerraras con un mensaje para las mujeres que están tal vez deseando un bebé y no tienen, o están pasando por algún proceso difícil, para que finalicemos con eso. Claro, gracias, Gaby. Bueno, antes de dar ese mensaje, sí me gustaría decir que yo le doy gracias a Dios por el esposo que me dio. Me dio un esposo maravilloso, Gaby. Yo no pude haber tenido un mejor esposo, o sea, mi esposo y creo que es importante que sepamos escoger quién va a ser el compañero de vida de nosotros, porque él estuvo conmigo, o sea, creo que cuando escogemos un compañero de vida tiene que ser alguien que nos va a amar incondicionalmente, y en todo este proceso, él fue en quien más yo me apoyé. Entonces, ha sido precioso, mi esposo fue, o sea, lo mejor. ¿Y qué le puedo decir yo a las mujeres o a los matrimonios que estén pasando este proceso? Mírala. Aquí tenemos al milagrito bello, ya te la voy a pasar para que la Es mostré a Ethel. Aquí vamos a mostrar a Ethel para que todos ustedes la conozcan. Este es el milagro que Dios hizo. Ay, qué emoción. ¿Qué pasó? ¿Estabas comiendo? Mira, quiere el micrófono. Bueno, aquí les presentamos a Ethel. Este es el resultado de mucha oración, de mucha fe, de que para Dios no hay nada imposible. Así que, bueno, Ethel, cerrá con tu mami el podcast. ¿Qué le puedo decir a los matrimonios o a las mujeres que están esperando un milagro? Que no pierdan la fe. Que el Dios que hizo el milagro en esta bebé, en mi vida, también lo puede hacer en el de ellos. A ver, así le pasa mano a su papá, porque si no nos va a agotar el micrófono. Cuidado, mira, fíjate que... Cuidado. Esos micrófonos son caros. Que tengan fe en el Señor, que a veces se escucha muy cliché decir, tenés fe en Dios, pero conozcan a Dios, acérquense a Él y permitan que el Señor les haga entender los para qué de los procesos, y que sobre todo tengan un corazón dispuesto a aceptar el sí y el no de Dios. ¿Qué te puedo decir? Que lo amen con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza, con toda su mente, y que entiendan que todos los sufrimientos que nosotros pasamos en esta tierra, el Señor promete quitarlos un día. Cuando Él regrese vamos a entender todo. Cuando Él regrese vamos a entender todo. Y cuando logramos entender quién es Dios, Gaby, logramos entender que todo lo que pasamos aquí es temporal. Todo lo que pasamos aquí es temporal. Agradecer al Señor por los procesos,
y tener la seguridad de que todo lo que pasamos es bajo su voluntad y que su voluntad es perfecta, es agradable, aunque por momentos sea dura. Cuando lo conocemos a Él y aceptamos su voluntad, realmente logramos vivir en plenitud. Entonces, ese sería mi mensaje. Sean mujeres, yo les digo siempre a los grupos de mujer virtuosa, sean mujeres fuertes, mujeres valientes, mujeres llenas de fe, que el Señor es un Dios misericordioso. Somos sus hijas, somos sus princesas. Y ya ves como Oliver es con su hija, o sea, como Emmanuel es con la niña. Así somos ante los ojos del Señor, muy amadas. Y si estamos pasando una dificultad así, la podemos traer a Él en fe y pedirle que sea su voluntad, porque la voluntad de Él en mi vida siempre va a ser lo mejor. Gracias, Johanna. Gran mensaje de cierre. Esperamos que sin duda este podcast pueda bendecir. No lo dudo, no dudo en ningún momento que pueda bendecir a muchas personas. Yo estoy súper impactada también. No es la primera, o sea, es la segunda vez que lo escucho. Creo que es como la tercera vez y siempre mi corazón se llena de mucha emoción porque Dios es un Dios maravilloso. Así que no detengan esa decisión por mucho tiempo de abrir su corazón y conocerlo. Creo que este podcast lleva un mensaje tanto de amor como de misericordia y de fe. Así que muchas gracias por habernos acompañado en un episodio más de 180 Podcast y nos vemos en un próximo.